Hola queridos niños, que Dios me los bendiga. Me alegro de volverlos a ver por este medio, esperando que estén en sintonía, alerta siempre a escuchar las lecciones de cada domingo, ya que son de bendición para cada uno de nosotros. Y así que vamos a orar para comenzar en este día a estudiar la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, te alabo con todo mi corazón, te agradezco por el cuidado que siempre tienes sobre toda la niñez de Guatemala. Y gracias, Señor, por cada uno de los adultos que se preocupa por la vida de ellos, clamándote a ti, suplicándote tu misericordia y que guardes la vida de cada uno de ellos. Abre su mente y corazón para que puedan atesorar tu palabra y que tu misma palabra haga impacto en sus corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, en esta mañana quiero hablarles acerca del tema, dice, cuidado porque Dios conoce nuestros pensamientos. Otra vez, cuidado porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y bueno, quiero hablarles acerca de el rey de Moab. Dice que en una ocasión el pueblo de Israel, ustedes saben que iba hacia la tierra prometida, pero tenía que pasar por muchas ciudades donde no les iba a ser fácil ellos pasar ese transcurso del camino porque iban hacia el Jordán, ¿verdad? Hacia el Jordán. Y muchos se oponían, que no los querían dejar pasar, porque el deseo de las demás personas de las demás ciudades era de que Israel desapareciera, o sea, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, que desaparecieran. Así que cuando ellos se acercaban ya a Moab, dice que el rey de Moab se enojó mucho y no quería él dejar pasar al pueblo de Israel. Y se puso a pensar, y lo único que pensó fue en destruir al pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Pero saben que como Dios estaba con el pueblo de Israel, porque Él los había sacado del pueblo de Egipto para hacerlos libres de la esclavitud. Así que sí, era un poco difícil la cruzada hacia el río Jordán, pero todo tenía un plan y un propósito de Dios para la vida del pueblo de Israel. Entonces nos podemos dar cuenta que dice que lo único que él pensó era en destruir al pueblo de Israel. Pero ¿saben una cosa? Se puso a pensar y él pensaba y requete pensaba cómo lo iba a hacer, porque el pueblo de Israel era muy grande, ¿verdad? Y no iba a ser fácil para él destruir al pueblo de Israel. Así que tomó una decisión, y él había escuchado de un hombre que se llamaba Balaam, ¿verdad? Se llamaba Balaam, y este hombre dice que cuando él maldecía algo, así era. Cuando él bendecía algo, así sucedía, ¿verdad? Porque este hombre tenía conocimiento de Dios y también había sido un profeta antes, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros lo leemos en la palabra de nuestro Dios, la Biblia Sagrada, ¿verdad? Y dice que, bueno, él pensó en él y decidió y mandó a unos príncipes a llamarlo, ¿verdad? Y le mandó muchos regalos, ¿verdad? Algo llamativo para que Balaam llegara con él, ¿verdad? El rey. Entonces Balac, el rey de Moab, mandó a llamar a Balaam, ¿verdad? Dice que le mandó muchos regalos llamativos, ¿verdad? Como por ejemplo oro, plata, cosas hermosas. Le mandó muchos regalos, ¿verdad? Y para que él le hiciera caso de llegar, ¿verdad? Entonces dice que cuando llegaron los príncipes le hablaron a Balaam, le dijeron que el rey Balac lo mandaba a llamar, ¿verdad? Y que por favor llegara y que le enviaba todos esos presentes. Entonces el Balaam le respondió, le dijo, aunque Balac me diera toda su casa llena de bienes, yo no podría aceptarla sin hablar lo que Dios me diga. Pero si gustan, quédense, les dijo, quédense hoy aquí en la casa, y mientras tanto yo hablaré con Dios y haré lo que Él me diga, dijo. Entonces se quedaron ellos ahí. Al otro día ellos esperaban respuesta y les dijo que no iba a ir porque Dios le dijo que no fuera, ¿verdad? Entonces ellos se fueron tristes pues porque no llevaban la respuesta que quería el rey Balac, ¿verdad? Y se fueron. Entonces le llegaron la noticia y le dijeron que no quería ir porque Dios le había dicho que no.
Entonces él dijo, no, él tiene que venir, dijo, él tiene que venir. Él pensaba que por todos sus bienes tenía el poder de hacer todo lo que él quisiera. Así que volvió a mandar a otros hombres más valorables, según él, ¿verdad? Que le iban a hacer caso, a generales, los mandó a llamarlo y le envió nuevos regalos, cosas que a él le llamaran la atención. Y cuando le fueron a hablar nuevamente a Balaam, él dijo lo mismo, que no podía ir, pero que se quedaran ahí y que él iba a hablar con Dios nuevamente, y si él lo dejaba ir, iba a ir, y si no, no. Ellos se quedaron ahí entonces esperando la respuesta. Al otro día, él ya había recibido palabra de Dios y Dios les dijo, bueno, Balaam, ve, pero haz únicamente lo que yo te diga, le dijo. Entonces Balaam dice que preparó sus cosas, ¿verdad? Preparó todas sus cosas, se subió a una asna, se montó a una asna y emprendió camino con los otros príncipes que él iba, ¿verdad? Y se fue. Dice que cuando Balac supo que ya iba llegando, lo salió a esperar él feliz, ¿verdad? Porque él dijo que pensó que iba a cumplir su idea mala que él tenía, ¿verdad? Porque la idea de él era muy mala. Entonces dice que cuando este Balaam iba en el camino con su asna, tuvo algo que le interrumpía su camino, ¿va? Y dice que el asna dice que se detenía, se quedaba, y él extrañaba porque el asna agarraba hacia un lado, ¿va? ¿Y qué era? Porque el ángel de Jehová se le ponía al frente, pero la única que podía ver al ángel de Jehová era el asna. Interesante, ¿verdad? Esta historia tan bonita, porque dice que el asna cuando miraba al ángel se detenía y se desviaba y así, y Balaam se ponía muy enojado y la azotaba duro al asna. Entonces le sucedió por segunda vez que cerca de una viña, dice que el asna, ¿verdad, niños? Que se puede decir burrita también, ¿verdad? Dice que se detuvo y había una pared a un lado, otra pared a un lado, pero era algo angosta. Y entonces dice que el asna no podía continuar su camino, ¿va? Y se quiso pegar a la pared para pasar, tal vez pensó el asna, ¿va? Y dice que Balaam se enojó y le pegaba muy fuerte al asna, ¿verdad? Entonces el ángel se fue más adelante, ¿verdad? Donde estaba una viña, y dice que ahí había un angosto camino, ¿verdad? Donde no podía hacerse el asna para acá ni para acá. Y entonces lo que hizo el asna cuando vio nuevamente al ángel, dice que se echó. Y Balaam estaba pero muy enojado, porque él quería llegar luego a donde iba, pero ya él iba con una mente diferente a todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces dice que se le puso más adelante y ya el asna tuvo que echarse, y Balaam furioso le pegaba más fuerte y fuerte. Entonces le dice, lástima, le dice, que no tengo mi espada aquí, porque si no te mataría, le dice al asna. Y saben una cosa muy importante, que dice que el asna, yo sé que tú y yo nunca hemos visto hablar a un animal, pero dice que en ese momento el asna se le quedó viendo a Balaam y dijo, oye, ¿cuánto tiempo te he servido desde que me compraste? Te he cargado para un lado y otro a donde tú quieres. ¿Y cuántas veces yo te he hecho esto? Imagínense cómo quedó de impactado Balaam al escuchar la voz del asna. Y que si cuando se le quedó viendo así, entonces de repente el ángel le apareció a Balaam, porque Dios abrió los ojos de Balaam. Entonces fue como él pudo observar al ángel que estaba frente a él, y ahí sí tuvo gran temor y suplicó que mejor se iba a ir de regreso, porque el ángel le dijo, estas 3 veces que el asna ha frenado es porque yo me le ponía al frente y solo ella me miraba, tú no me mirabas, porque tú llevas en tu mente ir a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces él se atemorizó y le dijo, mejor déjame, me regreso de vuelta para mi casa y no iré. El ángel le dijo, no, prosigue, anda con ellos, le dijo, anda,
pero solo haz lo que Dios te mande, habla lo que Dios te mande. Cuando Balaam iba muy cerca, les digo que Balac salió feliz, ¿verdad? Encontrarlo con muchos regalos y hacerle la gran oferta, ¿verdad? Dijo él, yo lo voy a persuadir. Y le empezó a decir, mira, yo te mandé a llamar porque no querías venir, yo te quiero honrar, le dijo, con muchos regalos, con muchos bienes, pero solo quiero que me hagas un favor, que el pueblo de Israel viene por entrar aquí a Moab, pero yo quiero que tú vayas y maldigas a ese pueblo, porque así, si tú maldices a ese pueblo, nosotros fácilmente vamos a poderlos derrotar con nuestro ejército. Entonces Balaam le dijo, perdona, le dijo, pero únicamente podré hablar y hacer lo que Dios me dice, ¿verdad? La palabra que viene de Dios. Entonces lo llevó a un lugar, ¿verdad? Y le dijo, lo presentó y le dijo, mira, haz lo que tengas que hacer, pide la dirección, pero maldice a ese pueblo. Entonces Balaam pensó en Dios, clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo que bendijera a Israel, cosa que Balac no quería, ¿verdad? Él quería que maldijeran al pueblo. Y entonces cuando Balac se dio cuenta de que Balaam estaba bendiciendo al pueblo, se enojó un poco, pero luego se lo llevó a otro lado, dijo, tal vez aquí sí, y le vuelve a hacer la misma propuesta, que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam no lo hizo porque Dios le decía que no lo dijera, sino más bien que bendijera a ese pueblo escogido por Dios. Entonces sucedió la tercera vez que Balac le vuelve a hacer la propuesta y le dice que maldiga, que por qué bendice. Entonces lo vuelve a llevar a otro lugar y le hace la misma propuesta, y Balac le dice, va, que maldiga al pueblo de Israel, y Balaam le dice que no, y vuelve y le dice, pueblo bendito de Dios, ¿verdad? Sean benditos, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Si Dios había bendecido a ese pueblo sacándolo de la esclavitud del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, perdón. Y entonces nos damos cuenta cuán grande es Dios, cuán maravilloso. Y ahí nos damos cuenta que Dios conoce nuestros pensamientos, porque Dios conocía los pensamientos de Balaam que llevaba, porque él sí iba a recibir, él quería muchos bienes, ¿verdad? Llamativos, que pensaba hacerse rico, qué sé yo, ¿verdad? Pero Dios, que conoce la mente y el corazón del hombre, le hizo frenar, ¿verdad? En el camino y recapacitar y hacer lo que Dios le mandaba. Así que él más bien bendijo y al pueblo de Israel, y Balac se enojó tanto y bajaron de ahí de ese monte, y dice que le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Si yo te mandé a llamar para que maldijeras a ese pueblo, no que lo bendijeras, ¿por qué lo bendices? Entonces le dice, ¿cómo podré yo maldecir lo que Dios no maldijo? Si Dios bendijo a ese pueblo y Él me dio orden de que yo bendiga a ese pueblo. Así que esa fue la gran lección que Dios le dio a Balac, ¿verdad? Que no se tenía que dejar llevar por su ambición y por lo que le dijera el hombre, ¿verdad? Sino lo que Dios dice, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta que qué lindo es Dios, que por cualquier medio nos llama la atención y nos hace pensar y recapacitar para hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Porque así fue como Balaam hizo lo que a Dios le agradaba, porque Él le habló por medio del asna que le habló a él, imagínense, por medio del ángel que se le puso en el camino. Dios obró, ¿verdad?, para que este hombre recapacitara y fuera, pero hacer lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos viene en gana, no lo que dice su palabra, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Porque un día daremos cuenta al Señor y Él sabe todo de nosotros. No podemos esconderle nada, así que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, es nuestro tema, ¿verdad? Cuidado porque Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que mucho cuidado con decirle al Señor, yo voy a hacer esto allá en aquel lugar y luego estando allá voy a hacer algo que a Dios no le agrada, porque Él conoce nuestro pensar, ¿verdad? Entonces, espero que hayan aprendido de esta lección y dice el tema:
cuidado porque Él conoce nuestros pensamientos y el texto dice, se encuentra en Números 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Se dan cuenta qué linda la palabra de Dios. Cuando Dios respalda a su pueblo, cuando Dios es el escudo del pueblo de Dios, ¿verdad? Es como si Dios es tu escudo, si Dios es tu respaldo, si Dios es tu fortaleza, todo va a estar bien, todo va a marchar bien en tu familia, en tu niñez, en tu juventud, y hasta que tú vayas a la patria celestial, vas a ser bendecido porque estás haciendo lo que a Dios le agrada, y Dios siempre va a ser tu defensor, tu escudo, ¿verdad? Eterno, como lo fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso es lo lindo, y les vuelvo a repetir el texto, Números 23:20, y dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, y dio bendición y no podré revocarla. O sea que si Dios le ordenó dar bendición, Él lo tenía que hacer, porque si no a Él le podía ir feo, ¿verdad? Porque estaba desobedeciendo a la palabra del Señor. Pero qué bueno que Balaam obedeció, y así como él obedeció y se arrepintió de hacer lo que iba a hacer, así espero que seamos cada uno de nosotros, que si vamos a hacer algo malo, pensamos hacer algo malo, que recapacitemos y que retrocedamos y no lo hagamos, y siempre estemos a cuentas con Dios. Espero que hayan aprendido en esta hermosa mañana esta lección, que sea de bendición, de edificación para sus vidas, y que tengan una bendecida y hermosa semana. Hasta pronto.